Los dones del Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos recibido como creyente diversidad de dones del Espíritu Santo. De eso queremos hablar, de los dones del Espíritu Santo que nos han sido concedidos por gracia. Leemos la palabra de Dios en Primera de Corintios 12, desde el versículo 5 en adelante. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer desde el 4 en adelante, de Primera de Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y tendríamos también otra lectura con lo que tiene que ver con este tema de los dones del Espíritu. Y esta está en el libro de Romanos, refiriéndose a este mismo tema, el apóstol Pablo, que le escribe a los Corintios en la primera carta del capítulo 12, como hemos leído. Aquí le escribe a los romanos y le dice, desde el 6, Romanos 12, 6, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hemos visto naturalmente que hay una lista de dones en los dos pasajes, en lo que se refieren a unos dones espirituales y otros dones de servicio. Esos regalos, que es lo que significa dones, regalo de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra carismata, viene lo que es dones de gracia que Dios ha dado. La palabra carismata traduce dones del Espíritu, dones de gracia, dados por gracia por el Espíritu Santo al creyente. La Biblia enseña que cada persona redimida tiene al menos un don, un regalo del Espíritu Santo, indicando esto que la iglesia de los hechos se manifestaron estos dones del Espíritu Santo para el cuerpo de creyente, y no todos los dones lo tiene un solo miembro. Dice las personas: yo tengo los 9 dones, pero no son 9 dones, son más. Entonces la palabra carisma viene del griego carismata. Esto habla de varios regalos dados por el Espíritu Santo a los creyentes. Esta palabra carismata se usa solamente
por los apóstoles en el Nuevo Testamento. La palabra carismata es del plural carisma. En esos pasajes que hablan, naturalmente se menciona la palabra carismata, excepto en otras palabras, en otras partes que se habla de neumática, que ya es la palabra naturalmente para la manifestación de el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la palabra dorea y doma son otras palabras que se usa también para referente a lo que es la palabra regalo, que en inglés se traduce gift. Naturalmente, nosotros tenemos, antes de entrarnos en profundidad con todo lo que son los dones, que debemos enfatizar un punto, que el Espíritu Santo decide a quién darle a unos dones, a otros, y a otro le da un don. Él decide cómo repartirlo. Por eso que lo dice en 2 de Corintios, que el Espíritu Santo reparte a uno como Él quiere. No todos, dice el apóstol Pablo, no todos hacen milagro, no todos hacen profecía. El pastor debe ser sabio de discernir quién manifiesta un don y quién manifiesta otro. Porque cuando una persona dice que todos los dones se manifiestan en él, no está fundamentado en la palabra esa afirmación. Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno, dice a uno profecía, a otro palabra de ciencia, a otro discernimiento, y así por el estilo. En Efesios 4:11 se hablan de ya los regalos que son de lo que tienen que ver con lo que preside la iglesia. Lo podemos ver en el libro de Efesios, en el que en Efesios 4:11, vamos a leerlo, 4:11, en el que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice en el 4:11, podemos leerlo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ya la obra del ministerio, el fundamento de la obra del ministerio, depende de la manifestación de estos dones, que tiene que ver con el de presidir. Y en la obra del ministerio, como dice el apóstol Pablo, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son profetas. Apóstoles, más que todo, es uno que anuncia como misionero. Se le ha dado un término a apóstoles como una persona que tiene más dones que los demás, que tiene los 9 dones y que es una persona que por consiguiente en algunos lugares requiere de más privilegio. No, la Biblia no habla de lo que tiene que ver con más privilegio o menos privilegio, o un don mayor que otro. Cada uno constituye una ayuda en el cuerpo, en la obra del ministerio. El evangelista hace una gran obra de anunciar el evangelio. El maestro es el fundamento de la enseñanza. También ya el pastor, naturalmente, el apóstol le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti, el don pastoral, y un don específico que tenía Timoteo, que Pablo le dice: aviva el don que hay en ti. Entonces, en esos puntos podemos señalar que el Espíritu Santo tiene un propósito, y es edificar a los santos con los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer la diferencia de lo que es dones espirituales, como de 1 de Corintios 12, como lo hemos leído, y lo que son talentos.
Hay personas que tienen talento musical y la Biblia dice en Éxodo 31 que Bezalel había sido llenado, es decir, le habían sido dados los regalos del Espíritu Santo con sabiduría y entendimiento y conocimiento en toda obra de arte. Él ayudó a ayudar a construir el tabernáculo con las obras de arte, con esos detalles. Tenía ese don. Y los dones se puede mezclar, lo que es don, lo que es talento. Pero don espiritual es diferente al talento natural que tiene una persona, como para la música, como para el arte, como se ve aquí. Esta única habilidad dada por el Espíritu no solamente incluye habilidades manuales, habilidades intelectuales, sabiduría en toda arte, como lo tenía este joven en el Antiguo Testamento, sino que tenía dones, como todos los dones y talentos, todos son dados por Dios para la edificación de los santos, y que todo don perfecto, dice el libro de Santiago 1:17, son dados por Dios, por el Padre de las luces, dice. El propósito de los regalos de Dios, muy importante que conozcamos eso, es para equipar a los santos, no es para que alguien le den un elogio y le diga, mira, como si eso fuera de él. Es como entendemos lo que van a mercadear con lo que es que tienen unos dones para la música y llenan estadios, y a veces esas personas no se cuidan en lo que es un cobro según la popularidad de ellos, que le ha dado Dios esa popularidad. Ellos terminan aprovechándose de esa popularidad, cobrando alta suma de dinero por una boleta, por un ticket, para que lo vean desarrollando un don que no es de ellos, que deberían cuidarse de eso y deberían decir, mira, aquel que no tiene, entre como quiera, porque esto no es para mercadear. El evangelio no es para mercadear. Incluso el Señor se metió al templo y sacó los mercaderes de allí. Y hay personas que están mercadeando el evangelio, usando los dones que no son de ellos para mercadear. Y el Señor quiere que los dones sean para equipar a los santos, para la obra del servicio. Lo dice en Efesios 4:12 que hemos leído, los dones de pastor y todo eso, es para equipar a los santos para la obra del servicio. En otra palabra, he dado a nosotros para hacer una obra bajo un sobrenatural regalo, que es el don espiritual, un neumático por el Espíritu Santo de Dios, la palabra neuma. La Escritura enseña que cada creyente tendrá que dar cuenta por el uso que le dio al don mientras tuvo en el cuerpo. Ahí lo vemos en Efesios 5:11. Esto naturalmente no será el juicio para pecadores, sino para los cristianos. Habrá un juicio del gran trono blanco para los que vivieron lejos de Dios en pecado y nunca se arrepintieron, y habrá un juicio para los cristianos en 2 Corintios 5:10, que ese se llama el bima, el juicio de cristianos para decirle a Dios y para estar frente a Dios en ese momento, en ese juicio, diciéndole el uso que le dimos a los dones. Si mercadeamos con los dones, si nos aprovechamos con los dones, si queríamos hacer simonía, como dice el libro de los Hechos, que Simón y sus hijos vinieron a decirle al apóstol Pedro que le diera de los dones que que Pedro tenía, para ellos también mercadearlo y cobrar dinero. Y Pedro le dijo, perezca tú con tu deseo maligno. Y el Señor va a juzgar a las personas en aquel día por el don que le dio en el bima, según 2 Corintios 5:10. En ese bima tendremos que dar cuenta, sea bueno o sea malo.
Entonces, ¿cómo descubrir el don que Dios te ha dado? El don que Dios te ha dado, cada uno tiene al menos un don espiritual. Dice, como le decíamos, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, que avive el don del Espíritu, entendiendo lo que Dios te ha dado. Tiene que avivar ese don, tiene que entenderlo y mirar en qué, como Besaleel y Aholiba en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, como habíamos señalado, ellos entendieron su don. Si usted no tiene el don de milagro, puede tener el don de discernimiento. ¿De discernimiento de qué? Porque este don de discernimiento es un don que las personas tienen que saber. El don que tienen en lo que tiene que ver el don de discernimiento es un don que Dios nos da a nosotros, un don que Dios nos da a nosotros para discernir espíritu demoníacos, espíritus que no son de Dios, y que discernir si el espíritu, si es el Espíritu Santo que está hablando o es un espíritu contrario. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Entonces, como se viste ángel de luz, ¿cuánto se ha pecado principalmente en la congregación? Que personas que vienen con malas intenciones porque llegan con una apariencia a la iglesia. Nosotros hemos entendido que esa persona es y le entregan el púlpito. Usted sabe cómo sucede tanto de personas que famosos que vienen a la iglesia y de momento los pastores emocionados le están entregando el púlpito a una persona que se convirtió hace un mes y ya dice que el Señor lo llamó, y ya ellos, porque es una persona famosa con todo el brillo del mundo, ellos le entregan el púlpito. Y eso está errado, esa forma de ser, porque la persona tiene que crecer en la gracia de Dios primero. Y todavía esa persona está crudo en el mundo. Y tiene que decirle, siéntate, no importa si tú fuiste grande en el mundo. Dice que nosotros tenemos que ser pequeños delante de Dios, tenemos que ser como niños. Ellos tienen que comenzar a ser como niños. ¿Y cómo un niño es alimentado? Primero con leche, pero de una vez le dan vianda y le dan el púlpito. Esos pastores emocionados, porque buscan que por medio de esa persona la iglesia se le crezca. ¿Y qué hace con la iglesia crecer en número si no está creciendo en calidad? Hay que tener cuidado. Entonces, nosotros descubrimos los regalos espirituales con mucho cuidado. Tenemos que, para no emocionarnos y decir que tengo este don sin tenerlo. Es importante. Entonces, otro paso que tenemos que tener es tener un entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales. Ahí está la Biblia. Hemos señalado tres versos, tres pasajes de la Biblia en este estudio. Pero hay más. Pero es tu diligencia. Es hacer tu diligencia. Dice que el alma diligente prosperará. ¿Prosperará en qué? Primero en las cosas de Dios, porque la gente quiere prosperidad material, pero no quiere prosperar en las cosas de Dios. Hay gente que tiene más interés en abrir el celular en un versículo y ya fácilmente que buscar en la Biblia hoja por hoja. No hay diligencia ahí. ¿Por qué? Porque simplemente me entro a Google y busco una información y ya. Una inteligencia artificial busco y lo que esa persona diga yo lo repito, sin saber si es verdad o es mentira. Y el Señor quiere que nosotros encontremos nuestros regalos espirituales en base al conocimiento y la habilidad del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros fundamentamos nuestra vida en el apoyo, el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas para descubrir el regalo que Él quiere. Hay mucha gente que nunca descubren qué don tienen, y la iglesia no puede marchar sin dones.
La iglesia no puede marchar fuera de balance, de que todo el mundo profetizan, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. No, todo el mundo son maestros, no, todo el mundo son hablan, tienen don de lengua todos, no, de ninguna manera. El Señor quiere que nosotros descubramos nuestros dones, pero ¿cómo se describe? Se descubre eso en intimidad con el Espíritu Santo, diciéndole: Señor, revélame cuál es mi don, revélame, oh Señor, yo quiero este don, y le pido un don al Señor, y el Señor decide si te lo da, pero Él ve tu diligencia, y Él entonces viene y se manifiesta en ti. Como decía, ya los dones ya son dones más especiales, los dones apóstol, del apóstol, del profeta, también del evangelista, también del pastor. Son esos dones que se mencionan en Efesios 4:11. Y ya naturalmente, culminando lo que es los dones del Espíritu Santo, tenemos que tratar de descubrir en búsqueda, fundamentado en la palabra de Dios, fundamentado en la búsqueda de la oración. Dice que si nosotros oramos, cerramos nuestra puerta en intimidad, no es como muchas personas que también hay, que dicen: no, que estoy aquí en el monte, estoy aquí orando. Esa persona lo que está buscando gloria personal, no está buscando intimidad. El Señor en lo secreto me ha hecho entender sabiduría, dice el Salmo. En lo secreto. Entonces, en ese secreto, dice que cuando yo estoy en lo secreto, entonces cuando salga en público, Dios me honrará. Se manifestará en mí, ¿con qué? Con dones, con sabiduría, el don de sabiduría, el don de discernimiento. Son diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Él da diferentes dones, pero Él es el mismo. Es para la edificación y la unidad y el consuelo de los santos, para edificar, para consolar. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, es soltar, edificar y consolar. Un don no es para competir, que tengo el mejor don y para echárselo en cara a nadie de que tú tienes este don menor. No, todos los dones son importantes. Hay los dones de servicio, para servir, para ministrar, para presidir. Son varios dones, no son los dones que la gente quiere ver manifestación para sensacionalismo. No, sensacionalismo de que, oh, Dios me usa botando rayos por las manos. Dios me usa hablando lengua y diciéndole la vida a las personas, que muchos han llegado a averiguarle la vida a las personas. Algunas personas que se dicen que Dios lo está usando, averiguar la vida de la persona en Facebook, y esa persona ellos la conocen, que llegó a una congregación donde están predicando y comienzan a decirle la vida, pero fue que le averiguaron la vida en el Facebook o en las redes sociales, y entonces después se la dicen, haciéndole entender a la gente de que fue en don de ciencia, y no fue así. Es una manera fraudulenta de decir que se tiene un don sin tenerlo, y hay que tener cuidado, porque estamos viviendo en tiempo de apostasía, y por lo tanto esa manifestación de los dones tenemos que entender que es diversa, y que Dios le da a cada uno, a cada uno de nosotros nos da los dones para la obra del ministerio, para la edificación de los santos, para hacer la obra de Dios, no para gloria personal. Tenemos que entender eso. Esos son los dones del Espíritu Santo. Más adelante seguiremos hablando de los dones del Espíritu Santo en otros aspectos, pero hasta ahora creo que bíblicamente tenemos un fundamento de entender qué son los dones del Espíritu Santo. Descubre el tuyo, que Dios te ha dado uno, porque a la iglesia no puede marchar sin dones. Los dones son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima. Bendiciones. Soy Luis Félix Urbáez y mi esposa, la pastora Dina, adoradora del Señor, te saludan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.